¿Listo? Listo, compañera. ¿Ya? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Sí. Va. Bueno, yo les voy a hablar de la lengua italo-céltica. Referente a la geografía, en la actualidad. Bueno, Ahí pongo voy, la ahí siguiente. voy. Es que ya no quiere trabajar la máquina también. Ya se quiere de vacaciones. Se cansó Ya también. se cansó. Listo. Bien. La distribución geográfica en la actualidad está en la Europa celta, incluso también ya está en América Latina, África y Norteamérica. Los países donde normalmente radica más esta lengua es Europa celta, Francia, España, Italia, Portugal, Andorra, San Marino, la Ciudad del Vaticano, Moldavia, Rumania y Mónaco. Ahí lo podemos observar en el mapita. Son las zonas donde está la lengua. Referente a la historia, Dice, a ver, ¿a qué hora más? Espérame, es que esta cosa no quiere ya. guarda la inspiración. Por menos platícanos qué te llamó la atención de esta lengua, Vero. Bueno, realmente lo que me llamó la atención es que en sí está la lengua itálica y está la lengua celta. Pero la duda, incluso pues hay como tesis, teorías de cómo es que estas dos lenguas de alguna manera tienen mucha similitud. Entonces, de hecho, está mi presentación dividida en dos ambas lenguas, partes. Ajá. en dos partes. Entonces, las lenguas italo-celtas es una hipotética familia lingüística que incluye las lenguas itálicas, que es lo que está hablando, y las lenguas celtas, sobre la base de características que comparten estas dos ramas y ninguna otra. Existe un número de cognados. Los cognados son términos que tienen un mismo origen etimológico, pero una distinta evolución fonética y semántica. Ahí está la derivación del proto-indoeuropeo, que es la lengua madre, y que son únicos pues entre estas lenguas. Para esto, existe una controversia de las causas que hay entre que hay ciertas similitudes en estas lenguas. Por lo general se consideran que son innovaciones, probablemente desarrolladas pues después de la ruptura del proto-indoeuropeo. Ajá. Entonces, están las lenguas itálicas. Ay, qué raro, casi no se ve. Constituye un grupo de lenguas indoeuropeas con una serie de rasgos comunes. Aquí incluye al latín junto con sus descendientes de las lenguas romances y a un cierto número de lenguas extintas que se hablaban pues durante la antigüedad en la península itálica, lo que es el osco, el umbro, el falisco, etc. Las lenguas itálicas incluyen dos grandes grupos de las lenguas, que son las latino-faliscas y las lenguas osco-umbras, o sabélicas también se le llama. Estos grupos se han definido por la presencia de ciertas isoglosas. Las isoglosas es una línea imaginaria que separa dos áreas geográficas que se distinguen por un rasgo dialectal concreto, tanto el tipo fonológico, léxico o de otro tipo. Bien, referente a la fonología, las lenguas itálicas comparten cierto número de lo que hablábamos de las isoglosas y algunos cambios que ha tenido fonéticos comunes respecto al proto-indoeuropeo común. Ahí habla sobre la evolución de las oclusivas labiales, lo que es la P, la B. Ahí no entiendo la B con la H, pero venía se eso. convierte en F. Ajá, se convierte en esa forma. Es más que nada ese cambio de la P, la B con la F. La evolución de las oclusivas alveolares de la T y la D, y la evolución de las oclusivas aspiradas en inicio de la palabra, tanto con B, que se convierte a la F, y la D igual. Esa sería la fonología referente a la lengua itálica.
Entonces, un poquito de la historia de esta lengua itálica es que los lingüistas generalmente han concluido que las antiguas lenguas indoeuropeas de la península italiana, que no eran identificables como pertenecientes a otras familias del indoeuropeo, como el griego o el celta, pertenecían a una cierta familia, al celta o el germánico. El fundador de esta familia es Antoine Mailet, no sé su pronunciación. Bueno, Antonio. entonces, estos lingüísticas críticos proponen, en cambio, que los antepasados de las lenguas itálicas eran diferentes lenguas, que descendieron por separado del protoindoeuropeo en un pasado más remoto y entraron por separado en Europa, posiblemente por diferentes rutas o la época. Ahí realmente pues radica mucho el movimiento del tiempo. Y entre las lenguas indoeuropeas, las itálicas comparten un mayor porcentaje de léxico con los celtas. Por ello, estas son reunidas el grupo de las lenguas ítalo-celtas. Ahí es donde ya se van compartiendo pues, más características referente al léxico. Bien, ahora referente a las lenguas celtas, este nombre, celtas o célticas, es el nombre por el que se conoce un grupo de idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea. En eso se incluyen lo que es el bretón, que está en Francia, el córnico en Reino Unido, el gaélico escocés, también en Reino Unido, el galés, Reino Unido, el irlandés, también creo que Reino Unido abarca todo, y el manés. Entonces, un poquito de historia. En las lenguas celtas derivan de un conjunto de dialectos, también del protoindoeuropeo, que era la lengua madre, idioma que cronológicamente ocupa una posición intermedia dentro de la familia indoeuropea. Sus hablantes eran los pueblos celtas, una serie de tribus y clanes de Europa Central Occidental, y que compartían unas características culturales similares, como las creencias religiosas, tanto también la estructura social, el estilo artístico, los sistemas de producción y sobre todo, bueno, ahí se extendió, una lengua común. A partir de los siglos II y III antes de Cristo, algunos autores clásicos ofrecen datos concretos sobre la historia de estos pueblos celtas. Los romanos usaron el término Galli para referirse a varios pueblos celtas, entre los cuales estarían los galos, gálatas o regiones como la Galia. Ahí vemos algunas imágenes. Bien, entonces, en referente a lo italo-céltica, la interpretación tradicional de los datos que estos dos subgrupos de la familia de lenguas indoeuropeas están muy relacionados entre sí. Esto podría implicar que descienden de algún ancestro común, un proto-italo-celta, que puede reconstruirse en parte mediante el método comparativo. Aquellos eruditos que creen que el proto-italo-celta fue un lenguaje histórico identificable, estiman que se habló en el tercer o en el segundo milenio antes de Cristo, hace muchísimos años, en algún lugar del centro-sur de Europa, o incluso que los pueblos itálicos y sus descendientes son simplemente pueblos celtas que se asentaron temprano en la península. Y, ay, qué raro, no se ve lo de abajo. En la península. Ajá. A ver, déjame, te lo pongo más en zoom. Ah. Ahí voy, ahí voy. Sí, está bien. Mientras Vero, platícanos sobre esa fusión. De esa fusión. Ajá. Pero realmente esas dos lenguas pues ya tienen muchísimo tiempo de antigüedad, por lo cual yo creo que referente a la historia, porque hay muchas hipótesis del por qué tiene tantas características. Entonces, pues bueno, muchos sabemos que en parte de la historia, de que se estuvieron pues moviendo y de alguna manera pues también ese sentido de que tienen varias características de los pueblos en la cuestión religiosa, en la cuestión de lo social y todo, pues de alguna manera también influye como esa mezcla, ¿no? De De ellos. ambas.
para Entonces, hacerlo. si ustedes se acuerdan que les platiqué acerca de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Ajá. Entonces, más o menos se fijan si se interpreta algo, porque nos habla en este punto de la Céltica, que son dos lenguas que van caminando en diferente rumbo. Después nos dice aquí, el tercer milenio antes de Cristo, más o menos. Así más o menos entendiente el segundo y tercer antes de Ujú, Cristo. sí, Por eso se les llama lenguas indoeuropeas, porque son las primeras que surgen y se empiezan a dividir. O sea, sí, vean esa historia, está muy interesante, léanla o véanla en YouTube, lo que quieran, y se van a quedar como que, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa aquí? Okay. sí, de hecho, pues hay como varias investigaciones del cómo fue que se fusionaron. Qué raro, ya había como dado el texto, pero pues A no ver, sé, ahorita pues te no lo pongo en negrita. De eso sabe no qué te pasó. preocupes. Listo, Bueno, igual no te preocupes. sí, sabe por qué se movería esa parte. Pero bueno, entonces me quedé que los itálicos y sus descendientes son simplemente pueblos celtas que se asentaron en la península itálica, pero se separaron debido a que los etruscos los separaron de otros celtas. Entonces, pues ahí influye mucho la cuestión de la convivencia de ellos. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, estas lenguas, que son las italo-celtas, son uno de los grupos más conservacionistas de los protoindoeuropeos, a pesar de que ya son lenguas pues, muy antiguas, hasta la fecha todavía se hablan. Entonces, las lenguas italo-celtas fueron la tercera rama en separarse de esa del protoindoeuropeo. El académico Frederick Cortland, no sé su apellido, está trabajando con la relación italo-celta y en el 2007 ha intentado la reconstrucción de un idioma proto-celta. En otro estudio que se hizo en el 2002 de Ringe, Warnow y Taylor, se demostró estar a favor de la tesis italo-céltica. De acuerdo con David Anthony, el origen de esta lengua ancestral italo-celta se puede encontrar en la actual Hungría. Bien. Y pues así está este show con ambas lenguas. ¿Y ya se terminó? Sí, y bueno, pues Ok. mandé su Yo video. ya le quería bajar, yo estoy bajando. Ok, Y ahorita en entonces, el video que mandé, ahí se ven, bueno, se escuchan varias similitudes de varias palabras. Está interesante. Salvo el es el italiano con el céltico, se juntan. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es el italiano y el céltico? Y se hace una fusión en aquella época, que es lo que tenemos actualmente como el italiano. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, chicos, ¿dudas, preguntas a la compañera Vero? ¿Necesita su escritura? Tere, Moni, Eduardo, Marco, Geraldine, Ana. ¿Todo bien? Entonces, bueno, nada más para recordarles que este es su trabajo final de la materia. Tiene un valor de... Todavía no tenemos dudas. El problema es en el trabajo. Ok. Este valor de exposición tiene un 50%, entonces, el que le echó ganas, le echó ganas. Bien amenazante, no se crean. La tarea, chicos, se va a publicar a las 3:50. Van a realizar un cuadro sinóptico, les voy a explicar de qué se trata. Van a realizar un cuadro sinóptico acerca de los tres temas, permítanme porque me interrumpieron, aprendidos el día de hoy, en el cual solo se verá de destacar las características principales de cada lengua. En el cuadro sinóptico van a ir los tres, por ejemplo, albana, italo-céltico y la otra, hitita, ubicación de su origen, tipo de alfabeto y las etapas de evolución. Esta es una lingüística histórica. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que iban a realizar un trabajo acerca de una geolingüística, lingüística histórica? A eso se refiere cuando buscamos una lengua perdón, es que me están llamando, una lengua que quizás, como vimos, la chita ya se extinguió, pero todas las demás lenguas siguen vigentes. Se extinguió el pueblo, pero sigue comúnmente el hitita actualizándose, como lo he visto con la itálica céltica y con la albana, va cambiando, se va reestructurando y se va acomodando de acuerdo
a la estructura como vimos en los cambios semánticos, a lo psicológico, histórico, por conquistas, económico, etcétera, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿alguna duda que tengan acerca de la tarea? Todavía no. Ok. Entonces, bueno, chicas. Lo más importante, ¿no? De cada una. Ajá, su origen. Es cuadro sinóptico, ¿verdad? Sí, un cuadro sinóptico. Okay. Esa es su tarea final, échele muchas ganas. Tiene una validez de 25 puntos. Y la próxima semana cerramos con las últimas lenguas. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, descansen y excelente fin de semana. Adiós y gracias, chicas. Gracias. Hasta luego, chicas. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bye. Adiós, maestra. Cuídense mucho, Eduardo. ¿Qué dice, chicas? Adiós, chicos.